Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra, amigos, familiares y demás personas que nos acompañan a esta hora, como siempre conectados, haciendo nuestro devocional, orando al Señor y meditando su palabra para aprender de la palabra de Dios estos 30 minutos que dedicamos a nuestro Señor, como debe ser nuestra disciplina diaria y nuestro deber. Darle gracias y buscar su presencia, buscar el alimento para el Espíritu que es su palabra. Bienvenidos y les acompaño entonces para que continuemos como lo hacemos todos los días, orando una porción bíblica y meditando la Escritura. Quiero invitarles entonces en esta mañana para que leamos una porción del Salmo número 9. Te invito allí para que abras tu Biblia en el Salmo número 9 y vamos a leer unos versículos de este Salmo y vamos a orar. Acompáñame entonces en la lectura de la palabra. Salmo número 9, versículo 1. Dice la Escritura: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron, perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi casa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Vamos a orar, te invito para que inclines tu rostro y disponga tu corazón y tu mente de acuerdo hemos aprendido hasta aquí acerca de la oración, para que empecemos a poner en práctica lo que hemos aprendido en estos tiempos. Oremos entonces, nuestros rostros inclinados y rendidos delante de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, a esta hora, Señor, te saludamos dándote la gloria, la honra y el honor, porque solo a ti es la gloria y la honra y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Tú que estás en el trono, exaltado has sido y seas y serás sobre toda la creación, sobre todo el universo. Tú eres el soberano de todo el universo, pues tú lo creaste a tu voluntad, Señor, y para tu gloria has creado todas las cosas. Grandes son tus maravillas y como dice la Escritura, los cielos cuentan tu gloria, Señor. Estamos sometidos a tu grandeza, a tu señorío. Nada se sale de tu voluntad, nada se sale de tu control. Tú has determinado el inicio y el fin de todo cuanto existe. Tuyos, Señor, son los decretos y los destinos de todo el universo. Esa grandeza, Señor, ese poder, esa santidad tuya, Señor, que nos has revelado en tu palabra para que te conozcamos y nos rindamos a ti. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser bondadoso con nosotros, por la gracia que nos has dado, Señor, para ser llamados tus hijos por adopción. Gracias, mi Dios, por este día que nos regalas. Por tu voluntad hoy podemos tener vida y salud y disfrutar de este día, Señor. Te alabaremos, por lo tanto, como dice el Salmo, con todo nuestro corazón, pues has hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Nos has dado un corazón para tenerte, para adorarte, para buscarte, para amarte, para rendir nuestra vida a ti y pedirte perdón por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Nos alegraremos y nos regocijaremos en ti. Cantaremos a tu nombre, oh Altísimo, entonaremos alabanzas a tu nombre, alabaremos tu grandeza y tu señorío. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Santo Espíritu, ustedes que obran en nuestras vidas para sellarnos, para mantenernos firmes en el camino, para que podamos, Señor, entonces agradarte a ti, buscar tu rostro, inclinarnos y humillarnos delante de tu grandeza, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que han sido, son y serán por siempre. A ellos sean la gloria y el honor por siempre. Nuestros enemigos volvieron atrás, dice el Salmo, y cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido nuestros derechos. Tú cuidas de tu pueblo, Señor. Tú estás al cuidado, Señor, y sustentas las necesidades de tu pueblo, de tus hijos. Y tu bondad y tu misericordia es tan grande y tan infinita, como dice la Escritura, que haces llover sobre justos e injustos. La tierra brota el pan por tu orden, Señor, y de allí comen tus hijos y también comen los perrillos. Eres bueno, Señor, en gran manera. Gracias por tu bondad, Señor, por tu gentileza. Que tu pueblo contemplemos esas maravillas tuyas, Señor,
y aprendamos de ti, aprendamos de Cristo, nos dio ejemplo. Gracias, Señor, por este día que nos das. En tus manos encomendamos este tiempo para que nos nutras con tu palabra, Señor, a través de las enseñanzas de estos maestros que tú has levantado aquí en la tierra, en tu iglesia, y le has revelado con sabiduría el entendimiento de tu palabra para que enseñen a tu pueblo, para que los guíen por el camino de la verdad. Gracias, Señor, por esos siervos que se dispusieron y fueron llenos con este propósito de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, y en esta mañana queremos tener ese tiempo para contemplar tu palabra, aprender y ser guiados y enseñados por tu Espíritu, para conocerla, Señor, y agradarte a ti al ponerla por obra, por amor a ti, Señor. Eso es lo que hemos aprendido y queremos hacer, Señor. Oro por todas las personas que están escuchando esta hora y se disponen para tener este tiempo de meditación y oración de la palabra. Guarda los corazones y haz esa obra, Señor, en aquellos a quienes tú estás llamando por estos días a través de estos espacios, para que reciban esa regeneración y esa vida nueva que solo viene del poder de tu Espíritu, para ser convertidos, adoptados y ser llamados hijos tuyos, Señor. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús, y en tus manos coloco este tiempo, Señor, para tu gloria y para bendición nuestra, Padre. Danos, Señor, el permiso para comenzar entonces este estudio en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno y qué bonito es compartir a esta hora el estudio de la palabra e ir entendiendo cada día cómo el Señor nos va aclarando todas las cosas, como lo hemos dicho, que en algún momento hicimos mal, ¿verdad? Y son muchos los motivos por los cuales lo hicimos, como lo hemos dicho. Algunos por ignorancia total, porque se desconocía la voluntad de Dios en su palabra. Otros porque así tal vez recibieron esa enseñanza de personas que tal vez no lo conocían, no lo entendían. Y por muchos otros motivos, cada quien entenderá, ¿cierto? Lo importante es que ahorita que estamos comprendiendo lo que la Escritura nos enseña, si lo hemos entendido, entonces le pidamos al Señor que nos dé ese corazón nuevo para creerlo, para temerle a Él y para obedecerle, para poner en práctica esto que Él nos enseña. Porque no solamente es entender y aprender, sino vivirlo, creerlo, practicarlo, para agradarle a Él. Continuamos con el material, ya estamos pasando la mitad del doctor R.C. Sproul, nuestro hermano que ya está en la presencia de Dios. Puede la oración cambiar las cosas, y vamos a continuar en la parte que estamos en el capítulo que se titula La práctica de la oración. Vamos allí y vamos a continuar entonces en esta mañana. Ayer ya habíamos hablado acerca de la adoración que debe tener nuestras oraciones, y alcanzamos a hemos compartido qué es la adoración y la importancia de la adoración en la oración. Eso es lo que hemos compartido en los días de esta semana. Vamos a continuar entonces. Decía en la parte final del último párrafo que les compartí: no es de extrañar que los salmos estén escritos en forma poética. Aquí se alcanza las más encumbradas alturas de expresión verbal al servicio de la alabanza del alma a Dios, ¿verdad? Ya habíamos explicado, recuerden, que la adoración y la alabanza no solamente es sinónimo de música, instrumentación y melodías, porque si una persona no tiene ese don de los instrumentos musicales, el don del canto o el don de la música en general, si eso fuera así, entonces esa persona jamás podría alabar y adorar a Dios. Entonces esa idea no es la correcta. No, adoración no significa eso. Adoración es más que eso, va más allá. De nada sirve tener el don de la música y del canto si no se usa para el servicio y la adoración a Dios, como sucede con muchas personas. Ya lo sabemos. Muy bien, continuemos entonces. Continúa el pastor Sproul enseñándonos. Muchas personas, y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, muchas personas en el movimiento carismático han declarado que una de las principales razones de su búsqueda
del don de lenguas en la oración es un agudo deseo de superar o eludir la deficiencia de un vocabulario empobrecido a través de un lenguaje especial de adoración. Este es un tema de moda hoy en día, como dice el hermano Sproul, dijo el hermano Sproul en el movimiento carismático. Creo que algunas de las personas que están escuchando este devocional, yo fui una de ellas, estuvimos alguna vez en este movimiento, en esta línea, en estos moveres. Y eso se escucha por los medios de comunicación, el tema tan controversial del don de lenguas, y lo anhelan estas personas en estos movimientos, ¿verdad? Lo desean, hasta lo enseñan, lo practican y entrenan a las personas para recibir ese don, como le llaman. Y entonces dan muchos argumentos del por qué se debe procurar, según este movimiento, ese don y ponerlo en práctica. Una de las muchas razones que argumentan es que dice, que comparte el pastor Sproul en su conocimiento y en su experiencia. Lo dicen porque a mí alguna vez yo también escuché esa enseñanza, que porque es la mejor forma de orar y adorar y alabar a Dios. Que porque el lenguaje, voy a parafrasear, el lenguaje humano, nuestro idioma, nuestras palabras hay veces se quedan cortas o pueden estar en algún momento llenas de nuestra sabiduría carnal y no son por lo tanto audibles por el Señor, y debido a esa carnalidad en que en algún momento pueden salir, entonces el Señor no se deleita plenamente en esa adoración y en esa oración. Entonces que es mejor por lo tanto procurar las lenguas que según ellos tienen también los ángeles, por eso les llaman lenguas angélicas. Entonces que lo mejor es procurar alcanzar ese don para hacerlo en esas lenguas con las cuales está plenamente el espíritu conectado con la persona y lleva a esa persona a través de esas pronunciaciones a adorar con una mejor adoración, hasta llegan a entenderlo con una adoración perfecta, o sea que esa es la adoración perfecta que debe alcanzar la persona para orar y adorar a Dios. Parafraseado, esa es una de las justificaciones que dan en este movimiento del por qué anhelar y pedir, entre comillas, ese don de lenguas. Y la verdad eso es un error, porque eso que ellos enseñan de esa manera no es conforme a la Escritura. La Biblia en ninguna parte de Génesis a Apocalipsis hace esas insinuaciones o se enseña eso como lo muestran, lo revelan en este movimiento. Hay dos corrientes teológicas, por lo tanto, en forma general, respecto a los dones del Espíritu Santo, y entre ellos está, entre los muchos dones está ese don, que así se llama, el don de lenguas. Una corriente teológica sostiene de que todos esos dones continúan vigentes hoy, y otra corriente teológica sostiene que muchos de esos dones, ¿cómo le podemos llamar? Especiales, ¿sí? Digamos así, ya cesaron, ya tuvieron su cumplimiento y ya terminaron. Entonces, y existen esas dos corrientes en contraposición, y cada iglesia, cada denominación cristiana define su posición al respecto. Ese es un tema que no es ahorita para estudiarlo, porque es un tema del Espíritu Santo y pues no estamos haciendo un estudio sobre el Espíritu Santo y los dones, porque estamos haciendo un estudio sobre la oración. Entonces no voy a profundizar sobre quién tiene la razón, ni si el continuismo o el cesacionismo, y si eso sí o si es no. No voy a tocar, repito, porque no es este tema. Simplemente voy a tratar de explicar esa parte específica de lo que comenta el pastor Sproul y que guarda relación con esto que estamos estudiando. No te dejes influenciar si alguna vez te enseñaron eso, porque eso no es bíblico. No es bíblico. La Escritura no enseña en forma contundente, directa y clara, en forma específica, valga la redundancia,
de que exista algún tipo de lenguaje o idioma especial en el mundo angelical, en el mundo espiritual. Eso no tenemos evidencias. Si existe o no existe, eso es de Dios, y nosotros no tenemos una claridad específica y profunda respecto a ese punto concreto. Por lo tanto, no debemos creer que por ahorita, que es que los ángeles hablan y se comunican allá en la gloria, en la casa de Dios, por medio de esos sonidos indecibles, como lo dicen ellos. Lo segundo es que, por lo tanto, si eso no está así determinado de forma contundente, no tiene sentido entonces nosotros ponernos a procurar algo como se está haciendo hoy en día, que en la Escritura no está claramente señalado como tal. Por lo tanto, en otras palabras, eso no es así como lo están enseñando, y muchas personas han sido influenciadas de esa manera, al extremo que muchas personas en muchas iglesias se sienten mal porque no llegan a orar y alabar de esa forma, con esos sonidos extraños, y se creen insignificantes, no se creen ungidos por el Espíritu Santo, no se creen en esa comunión perfecta con Dios porque no llegan a esos estados. Eso es una mentira. No volvamos a creer eso, que eso es mentira. El apóstol, uno de los versículos que sostienen para creer esa enseñanza es aquel versículo que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, haciendo una alusión donde dice, parafraseado: y si yo hablara en lenguas angélicas, respecto al amor, creo que recordamos ese versículo, y si yo moviera los montes, y una de esas palabras que dice el apóstol es: y si yo hablara en lenguas angelicales, pero no tengo amor, dice al final, nada soy. Bueno, yo creo que entienden ese pasaje. Ese es uno de ellos, repito. Y el otro que es bien particular, el cual usan, es lo sucedido en Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2, donde muy conocido el pasaje, donde después que sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, empezaron a hablar en lenguas, y las personas que estaban allí en Jerusalén les entendían, gente de muchas tribus y naciones, entonces entendían lo que los apóstoles decían. Entonces ese es otro versículo para sostener esa enseñanza de las lenguas que viene del Espíritu Santo. Y esos dos pasajes en particular, repito, que son de los favoritos para este movimiento, son pasajes que son mal interpretados y están descontextualizados del resto de la Escritura, y por lo tanto los están usando como un pretexto para enseñar para difundir esa falsa enseñanza, porque eso es una falsa enseñanza. El apóstol Pablo no está asegurando, por ejemplo, en ese pasaje, de que los ángeles tienen su propio idioma y ellos hablan en su propio idioma, y mucho menos está ordenando el apóstol Pablo allí que entonces los hombres, nosotros, tenemos que procurar y anhelar hablar en el lenguaje de ellos. Eso no aparece ordenado ni por Jesucristo ni por los apóstoles. Entonces no tenemos por qué hacer eso. No tenemos por qué anhelar algo que el Señor no ha prometido, no ordenó que se enseñara. Eso no tiene sentido lógico alguno. El apóstol Pablo, cuando tenemos que analizar ese pasaje, es en el contexto de lo que él quiere enseñar, y allí no hay una orden específica para que los hombres procuren y anhelen eso que la Biblia no es clara señalándolo. Y lo sucedido en Hechos de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y 2, tampoco cabe en esa parte que el movimiento carismático ha convertido en dogma, porque eso lo convirtieron en un dogma. Criticamos al catolicismo romano por los dogmas papales, y criticamos, juzgamos, señalamos y condenamos, y resulta de que el cristianismo contemporáneo neopentecostal están haciendo lo mismo que en el catolicismo romano y no se han dado cuenta, porque esa influencia de llevar a las personas a recibir supuestamente ese don para que hablen con esos gritos extraños, por lo tanto también es un dogma que están imponiendo en las iglesias, donde llevan a la gente a procurar ese éxtasis y ese clima. Eso es un dogma también.
y entrenan y dan cursos para recibir el don de lenguas y entrenamiento. Esos son dogmas también. Entonces, ¿por qué criticamos al catolicismo romano? Eso no tiene sentido. Lo que sucedió en Hechos capítulo 1 y 2 del día de Pentecostés, cuando analizamos el contexto profundo de lo que pasó allí, de esas lenguas que habla allí, se están refiriendo a idiomas. Personas que estaban de otras naciones en Jerusalén aquel día, escucharon a los apóstoles y a muchas personas que habían recibido allí el Espíritu, y ese día se manifestó ese poder del Espíritu, cómo hablaban con ellos en el idioma de ellos, y les entendían, y el Evangelio se empezó a extender. Allí no se está hablando de lenguajes ni gritos extraños, eso era de idiomas, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo, claro. Es allí un ejemplo, porque para Dios no hay nada imposible. Si la voluntad de Dios es llevar su evangelio a un país extraño del cual no tú conoces el idioma, si esa es la voluntad del Señor, con su Espíritu Él te empoderará a ti y te dará esa capacidad de entender, conocer y hablar el lenguaje de esa tribu donde Él te va a enviar. Y tú harás esa obra del Señor hablando con esas personas. Y eso, para que lo entiendas, eso fue lo que sucedió ese día. Pero no sucedió lo que hoy en día creen. Ellos no empezaron, los apóstoles ese día en Hechos capítulo 2 no empezaron a gritar lenguajes y sonidos extraños que parecen sacados de mundos, quién sabe, extraterrestres. No, eso es falso. No volvamos a creer esas cosas que no son conforme a la Escritura. No es conforme a la Escritura. Entonces, repito, eso es tema para profundizar más en otro momento cuando estemos estudiando eso en detalle, pero pues aquí lo comento a nivel general porque cabe aquí. Eso, por lo tanto, no debe ser traído a la oración. Tú órale al Señor en tu lenguaje, el que tú hablas, el que aprendes, con el cual te comunicas con las demás personas. El Señor te escucha en tu lengua, en tu lenguaje, en tu idioma. Tú habla con tu Señor en lo que tú conoces y Él te escucha, porque es lo que recibe, y recibe es lo que viene de un corazón dispuesto, un corazón contrito, humillado delante de Él. No las hazañas que tú hagas fantásticas, eso no tiene nada que ver. Entonces les invito para que pensemos en eso. La gente a menudo siente que su propio lenguaje, por lo tanto, es inadecuado para expresar la adoración. Este sentido de ineptitud por tener que usar las mismas palabras trilladas y descoloridas causan frustración en muchas personas y las llevan a hacer cosas que la Biblia no enseña. Una mirada similar es la que expresa Charles Wesley en su himno "Oh, que tuviera lenguas mil", un himno muy conocido de Charles Wesley. El himno se queja de que la limitación a una lengua es un lamentable obstáculo para la alabanza, que solo se soluciona con la adición de otras 999 lenguas. Entonces, amados hermanos y amigos, les invito para que pensemos en eso. Si alguna vez estuviste en eso, caíste en esas mentiras, para que el Señor te abra el entendimiento, te dé claridad de ese error. Corrige eso, no vuelvas a hacerlo, porque no es bíblico esa enseñanza. Entonces el Señor te dio un idioma, te dio un lenguaje. Hay personas hoy en día que tienen esa capacidad para aprender distintos idiomas, pero eso es diferente. Personas que hablan 3, 4, 5 idiomas, son políglotas, pero son idiomas humanos nuestros, mediante los cuales nos comunicamos. Si una persona domina el inglés, el francés, el español, el alemán, estoy dando un ejemplo, pues si esa persona domina esos idiomas, puede orar al Señor en cualquiera de esos idiomas. Si tú hablas alemán, puedes orar en alemán al Señor y el Señor te va a escuchar y te va a entender si sale de tu corazón contrito y humillado delante de Él. Si tú hablas inglés, francés, ora en francés. Si quieres hacerlo, ora en inglés, ora en español. Dios te escucha. No procures esas cosas extravagantes, descontextualizadas, que no son conforme a la Escritura. No volvamos a hacerlo. Eso no es bíblico, eso no está en ninguna parte de la Biblia.
Son textos fuera del contexto que los están usando como un pretexto para enseñar herejías hoy en día. Corrijamos el error. Por eso estamos entendiendo, conociendo el error para no practicarlo y salir del error y meternos en lo que la Escritura enseña claramente, lo que Dios nos ha revelado que está aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos entonces a orar y en el día de mañana continuamos nuestro devocional aprendiendo sobre este tema de la oración. Te invito entonces para que incline tu rostro y oremos al Señor juntos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Continúo leyendo el Salmo 9 en el versículo 13. El verso 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Verso 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho a conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y dice el verso 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado, por la enseñanza que nos has dado en este rato, en este tiempo, Señor. Hemos cometido muchos errores en nuestras oraciones, porque así las creíamos, así las habíamos oído, así nos las habían enseñado. Enseñanzas que no son conforme a la Escritura. Pero hoy, Señor, tú nos has aclarado, nos estás enseñando lo que dice tu verdad en la palabra. Perdona nuestros errores, Señor, si en algún momento te alabamos y te adoramos fuera del contexto de tu palabra, porque nuestra oración y nuestra adoración debe ser dirigida por tu Espíritu y por tu palabra. Debemos orarte en el Espíritu, y orar y adorarte en el Espíritu no es de maneras extrañas, con cosas extrañas, no, Señor. Eso no lo enseña la palabra. Tú nos has dado un lenguaje, un idioma para que nos comuniquemos y tú conoces nuestro lenguaje y con ese lenguaje que tú nos has dado te podemos adorar y te podemos alabar y tú nos escuchas. Y así como nosotros nos entendemos, tú nos entiendes porque tú conoces todos los idiomas, Señor. Hoy entendemos eso, Padre. Perdona nuestros errores si alguna vez te ofendimos con cosas extrañas fuera de tu palabra, fuera de tu verdad. Corrige, Señor. Abre los oídos a las personas que aún siguen en estos errores y sácalas del engaño y del error conforme a tu soberanía, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros en este día y derrama tus bondades como lo has hecho hasta hoy, Señor. La provisión que nos has dado la agradecemos y la protección, Señor, que has tenido con nosotros y el cuidado, te damos gracias, Señor, porque sin merecer ninguna de las dos, has sido bueno con nosotros, Señor, y nos has guardado hasta hoy. Gracias por las personas que estás uniendo a tu iglesia y las que van a ser unidas, Señor. Gracias. Seguimos orando por ellas. Atráelas en pos de ti, Señor, para que compartamos juntos el Evangelio y caminemos hacia la santidad para verte un día, Señor. Agradecemos este día que nos has dado y en tus manos colocamos nuestra provisión, nuestro cuidado y nuestro crecimiento en santidad para que tu Espíritu obre en nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Danos tu bendición para continuar en este día, Señor, realizando las tareas programadas con el permiso tuyo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y esa paz de Cristo llene hoy nuestro corazón para vivirla con los demás. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios les guarde. Si Dios permite, nos vemos mañana. Bendiciones para todos.